Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y les encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pablo, desde Antioquía, pasa a una serie de ciudades, como nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, a predicar a los gentiles. Y bueno, el caso es que gran parte de los gentiles aceptan esa palabra, escuchan esa palabra y dan el paso a la fe. Sin embargo, siempre hay algún grupo de judíos que se sienten molestos por lo que Pablo predica. Ellos se sienten conservadores
de la ortodoxia judía, y por eso, tal como dice el principio de la lectura de hoy, atacan a Pablo, llegan a la gente, apedrean a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándole ya por muerto. Sin embargo, esas adversidades por las que sufre Pablo no le amedrentan. Pablo está convencido de lo que hace y de lo que dice y por lo tanto continúa predicando sobre todo a los gentiles. Al día siguiente salió con Bernabé, se une a Bernabé como siempre, su discípulo querido, y predican el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe y en otras como Listra, Iconio, Antioquía, etc. Y en aquellas ciudades se ganan bastantes discípulos. ¿Y qué es lo que les dice después de predicar el Evangelio y pedirles que acepten a Jesús como Mesías y como Señor? Pues les dice que hay que pasar por muchas tribulaciones, porque el cristiano es eso, es predicar, es dar testimonio, pero siempre habrá incomprensiones, siempre habrá gente que nos odie, siempre habrá gente que no quiera escuchar el mensaje cristiano, y entonces lo que les dice Pablo a todas estas personas, les dice, primero, perseverar en la fe, y segundo, que esa perseverancia en la fe lleva consigo, como consecuencia, pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, esto ha sido una constante a lo largo de la historia del cristianismo, el pasar por tribulaciones, pero siempre el mismo mensaje, perseverar en la fe. A pesar de todo, a pesar de las incomprensiones, a pesar de los distanciamientos, a pesar de los odios, a pesar de lo que sea, lo que se nos dice es que perseveremos en la fe. Y así lo hacen ellos también. Hace poco decía el Papa Francisco que las persecuciones a los cristianos hoy, el siglo XXI, son mayores y con más, fuerza que las de los primeros siglos. Lo decía hace poco el Papa Francisco. Las persecuciones a los cristianos hoy son mayores, más violentas que las de los primeros siglos. Y claro, solamente tenemos que mirar al mapa. En el mapa del mundo vemos cómo se persigue a los cristianos, se les hace violencia, se incendian iglesias en África, se ponen bombas en algunos templos. Es decir, sí hay verdadera persecución a los cristianos hoy día. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Perseveremos en la fe y sepamos que pasando por cualquier tipo de tribulación, el Señor nos marca el camino que no es otro que Él mismo, el llegar a la meta definitiva, como veíamos en el Evangelio de anteayer domingo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues eso es Él, camino, verdad y vida, y nosotros nos va abriendo paso, nos va marcando ese camino, y nosotros, en medio de este mundo tan indiferente en muchos casos, tan odiado, con odio a los cristianos en otros casos, como acabamos de decir, pero Él nos va marcando el camino y nos va señalando la meta. ¿Y qué hacían en cada iglesia? Pues también nos lo dice hoy. Designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Es decir, Pablo tiene el modelo de la sinagoga o el modelo de otras organizaciones sociales de la época y sabe que tiene que haber una organización, y para que esa organización de la comunidad cristiana
funcione bien, pues lo que hacen es ordenar a presbíteros, pues la palabra significa ancianos, gente que ha dado muestra de servir al Señor, ha dado muestra de ser gente de fe y por lo tanto los ordenan para que prediquen, para que dirijan la palabra de Dios a la comunidad. Sigue diciéndonos cómo atraviesan una serie de ciudades hasta llegar nuevamente a Antioquía, de donde habían partido, y allí, pues como hace cualquier familia, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es decir, vuelven a la comunidad de donde habían salido, allí en Antioquía, y lo normal es contadnos qué habéis hecho, dónde habéis estado, cómo os ha ido. Y efectivamente ellos lo cuentan cómo Dios, por medio de ellos, había llegado hasta muchos gentiles que habían creído a través de su palabra, habían aceptado y creído en el Señor. Y en el Evangelio nos encontramos con el discurso de despedida de Jesús que nos proclama el evangelista Juan. ¿Y qué es lo que nos dice en ese discurso de despedida? Jesús sabe lo que le va a ocurrir y sabe que va a ser prendido, que va a pasar por una pasión, que va a ser crucificado, pero que luego resucitará. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos da la paz. Pero no la paz como la da al mundo, tal como dice él. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Es una paz que da, es una paz que llega a lo más profundo de la persona, que en el fondo nos dice, con esa paz que yo os doy, quedáis reconciliados con Dios. Los judíos, como los musulmanes, saludan a todo el mundo y se despiden, saludan y se despiden deseándolos la paz. Los judíos dicen shalom, que es paz, tanto al entrar en una casa como al salir, y los musulmanes dicen salam, o sea que es lo mismo. Pero no es la paz que nos ofrece Jesús, no es una paz ritual, no es la paz del que entra y sale de una casa, que desea la paz a los que están dentro de la casa. No, es una paz mucho más profunda. Es una paz que da verdadera alegría y gozo al que la recibe. Es la paz, como os decía hace un momento, de la reconciliación con Dios. Y eso es lo que les anuncia Jesús. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Es una paz que produce y genera alegría. ¿Y por qué? Pues porque yo voy al Padre, pero volveré. Vuelvo otra vez a recordar el Evangelio del domingo. Me voy a prepararos un sitio, porque quiero que donde esté yo, estéis también vosotros. Y entonces, pues esa paz que nos dice es también decir que no me aparto de vuestro lado, que voy al Padre, pero volveré y seguiré estando a vuestro lado. Y hace ya una alusión al príncipe de este mundo, al diablo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. Pero él insiste, el príncipe de este mundo es consecuencia del pecado, él no tiene pecado. Y por eso dice, no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Es decir, que todo lo que yo hago y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido un acto de obediencia al Padre. Porque Él me ama y porque yo le amo.
y por lo tanto el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí, porque él no tiene pecado. Nosotros sí somos pecadores, lo reconocemos. Al comenzar cada Eucaristía lo primero que hacemos es eso, reconocernos pecadores, pedir perdón. Y el Señor nos va a perdonar. La Eucaristía es eso. La Eucaristía es la entrega de Jesús por el perdón de los pecados. Lo decimos en la consagración, para el perdón de los pecados. Pues gracias a la entrega de Jesús, al derramamiento de su sangre, nuestros pecados quedan perdonados. Por eso celebramos la Eucaristía, agradecemos al Padre Dios que nos haya enviado a su Hijo Jesucristo para perdonarnos los pecados, para reconciliarnos, para ofrecernos la paz del corazón, para que vivamos alegres y gozosos sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Vamos a pedirle esto al Señor, que no decaigamos en el gozo y en la alegría, porque el Señor es nuestro camino, señala la verdad y Él nos da la vida.